Las fake news o noticias falsas son una de las expresiones de la posverdad. La palabra posverdad fue declarada en 2016 por el diccionario Oxford como la palabra del año por el incremento en la utilización del término. Básicamente, la posverdad puede definirse como, y abro comillas, las circunstancias en las que los hechos objetivos tienen menor influencia en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Cierro comillas. Y de acuerdo con el especialista Antonio Di Génova, los aliados perfectos de la posverdad son las redes sociales. Basta con un tweet, una foto adulterada, una afirmación en Facebook o un documento falso que circula en las redes para que los inventos se conviertan en hechos. Ya no sabemos qué creer ni a quién. Según el diccionario Oxford, el prefijo pos no alude a un tiempo transcurrido después de un hecho determinado, como en el caso de la posguerra, por ejemplo, sino cuando los acontecimientos aluden a un tiempo en el cual una palabra específica, en este caso, verdad, se vuelve irrelevante. O sea, que estaríamos hablando de un desprecio por la verdad. Bueno, el llamado a las emociones por encima de los hechos objetivos para influir en la opinión pública no es nuevo. Basta recordar las técnicas de persuasión utilizadas por Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler. Sin embargo, cuando de noticias se trata, los valores del periodismo son enterrados por la mentira, la confusión y la formación de opiniones centrada más en la víscera que en el razonamiento. La ebullición de información en las sociedades contemporáneas es la que amplifica enormemente estos usos, al final propagandísticos. Así, en el origen de las fake news está la posibilidad de digitalizar cualquier tipo de información. La digitalización de contenidos permite el almacenamiento, manipulación y difusión de datos a gran escala. En este sentido, podemos hablar de una cantidad de información como nunca antes en la historia de la humanidad. Por ejemplo, según la compañía QME, cada minuto se visualizan más de 5 millones de videos en YouTube. Se comparten casi 450,000 tweets y se actualizan alrededor de 300,000 estatus en Facebook. Esa exuberancia permite perdernos en un océano de bits, lo cual nos infoxica, es decir, nos intoxica informativamente. Pero además, esos contenidos no solamente tienen presencia en cantidades desorbitantes encerrados en una computadora, sino que son difundidos a gran escala. Esta irradiación hace que verdades y mentiras sean viralizadas en segundos a millones de personas en cualquier parte del mundo. Otra de las cuestiones fundamentales que posibilita la aparición de este fenómeno es la capacidad de Internet y las tecnologías digitales de permitir que los usuarios creen prácticamente cualquier cosa. Actualmente, con diversos grados de especialización, las personas podemos editar imágenes, videos y audios para compartirlos en nuestras redes sociodigitales. Los softwares, aplicaciones y plataformas sobran, ¿o no? Es sorprendente cómo se puede crear realidad, como lo muestra este video en el caso del Photoshop. Si Internet es un entorno donde habita todo lo bueno y todo lo malo del espíritu humano, en el caso de las fake news es claro su sentido de manipular y de crear una realidad que no existe. Para el filósofo francés Jean Baudrillard, vivimos en una cultura del simulacro donde existe una negación radical del signo como valor. Ok, ¿y qué quiere decir eso? De una manera muy sencilla, eso quiere decir que si originalmente un signo estaba para representar la realidad, ahora está para ocultar su ausencia. Pongamos un ejemplo. En una foto de una persona, esa imagen está representando a la persona fotografiada.
lo cual podemos entender como una buena apariencia. Es decir, hay una relación de semejanza entre el signo foto y la persona real. En el simulacro ya no hay tal buena apariencia ni realidad. Por ejemplo, en 2005, en aras de hacer visible y creíble la lucha del gobierno mexicano contra la delincuencia organizada, vimos cómo elementos de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, detuvieron a la ciudadana francesa Florence Cassés y a Israel Vallarta, dos supuestos secuestradores, en una casa de seguridad sobre la carretera libre México-Cuernavaca. A decir del jurista Miguel Carbonell, a partir de ese momento comenzó una de las farsas judiciales más memorables en la historia de México. Veamos el video. Es que la Agencia Federal de Investigación trabajó durante una semana y esta madrugada lo que están haciendo es liberar a 3 personas secuestradas de un encuentro en la carretera México-Cuernavaca. Ellos están como tú. Y esto, por supuesto... Levanta la cabeza, levanta la cabeza. Son datos que estamos conociendo. ¿Cómo te llamas? Israel. ¿Cómo te llamas? Israel, ¿qué? Vallarta. Su esposa. ¿Qué hacía aquí? Nada. Yo no sabía nada. ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Quién es usted? ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo? ¿Qué hacía usted? ¿Por qué es una de las farsas judiciales más memorables en la historia de México? Porque tal detención, así como la acabamos de ver, nunca existió. Se trató de un montaje porque no es lo mismo hablar en las noticias de una detención que ver la detención en vivo y a todo color. Al final, una imagen dice más que 1000 palabras. Así, el operativo presentado en video es un simulacro porque es un asesino de lo real. Es decir, ese operativo nunca tuvo lugar. La referencia no existe y en este sentido se da lo que afirmaba el politólogo italiano Giovanni Sartori. La información que cuenta es la que se puede filmar mejor, pues esa información se considera videodigna. No le hace que no sea real. Más recientemente, una de las noticias falsas más recordadas en internet fue la supuesta muerte de Hugo Chávez. En enero de 2013, el diario español El País retiraba de su sitio web una foto que mostraba a un hombre entubado sobre la cama de un hospital, afirmando que se trataba de Hugo Chávez. En ese tiempo, el expresidente de Venezuela se encontraba hospitalizado en Cuba después de ser operado de cáncer. La foto permaneció en el sitio web alrededor de media hora y Chávez finalmente fallecería hasta marzo del mismo año. Si bien podemos tomar este caso como un ejemplo de noticia falsa, más bien se trata de un desliz que poco tiene que ver con las fake news que actualmente nos inundan. En su momento, el periódico ofreció disculpas, retiró la foto de internet, sustituyó los ejemplares impresos y señaló a la agencia informativa que había proporcionado la imagen. Noticias falsas siempre han existido, ya sea por errores o por encargos de los gobiernos y grupos de poder para manipular. No obstante, hoy las fake news que se viralizan en internet son un asunto más bien de estrategias robustas de consultorías y agencias que forman parte de toda una estructura bien conformada. Actualmente se emplean mucho dentro del marketing político, que es un conjunto de técnicas de persuasión modernas utilizadas para influir en las actitudes y conductas de la gente en favor o en contra de ideas, doctrinas o programas de organizaciones, sobre todo con un fin político. Para movilizar más las emociones que el cerebro, este marketing echa mano, entre otras cosas, de la propagación de noticias falsas en plataformas digitales. Ahí está el caso del Brexit, que fue la salida del Reino Unido de la Unión Europea mediante un plebiscito. Los que estaban a favor de dicha salida difundieron cifras manipuladas para hacer creer a los ciudadanos que se ahorrarían 350 millones de libras semanales, lo cual tuvo eco en una sociedad británica desencantada con su economía. Lo anterior, aunado a otras variables, provocó finalmente el resultado que todos conocemos. Ahí está el caso también de las elecciones más recientes en Estados Unidos, donde los equipos de campaña de Donald Trump y Hillary Clinton promovieron la desinformación, confusión y conspiraciones en aras de obtener el triunfo electoral. Por ello, Trump ha sido fuertemente cuestionado por las filtraciones de los correos de Hillary y por el grado de influencia de agentes rusos
lo que presuntamente generó noticias falsas. Y no solamente están cuestionados los políticos, sino los medios que permitieron, por un lado, el uso de datos personales y por el otro, la difusión de fake news a través de sus plataformas. Hay que acordarnos de las acusaciones hacia Google, Twitter y Facebook y la comparecencia de Mark Zuckerberg ante el Congreso norteamericano apenas en abril de este año. ¿Y qué pasa en México? Pues la investigadora mexicana María Elena Meneses ya lo vaticinaba en una entrevista al periódico Reforma en marzo de 2017. Y ella dijo: como en México existe una propensión a imitar lo que sucede en Estados Unidos, seguramente esto se va a replicar en 2018. Y no se equivocó. Veamos este video donde Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al Frente, supuestamente habla a favor del muro y de algunas ideas de Donald Trump. Let me start by sharing a few thoughts, a few facts about Mexico. When Mexico sends its people, it is not sending the best. That we're sending people that have lots of problems, and that they're bringing those problems here. Definitely, they're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. We think that the best way to keep America safe is building a wall and killing free trade. We will build the wall. Why not? Absolutely not. The answer is no. Dear Mr. President, build this wall. America first. Ahora veamos este otro. It has been said that when Mexico sends its people, it is not sending the best. It's been said that we're sending people that have lots of problems, and that they're bringing those problems here. That they're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. That's absolutely false. La diferencia es clara. Realmente se trató de la manipulación de una conferencia de Anaya en la Universidad George Washington en Estados Unidos. Ahora veamos esta imagen. Todo un peligro, ¿no? Ahora veamos la imagen real. La trampa se devela. Carlos Salinas de Gortari es flanqueado por Otto Granados Roldán y José Carreño, voceros del entonces presidente en diferentes etapas de su sexenio. Esa fotografía fue tomada en 1992. El inserto donde aparece López Obrador fue extraído de otra fotografía donde aparece junto a Bill Clinton, el ahora candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, cuando era presidente nacional del PRD. Una característica que da éxito a la información falsa es que un meme, un video divertido o una noticia sensacionalista, incluso inverosímil, llaman más la atención que un largo, profundo y aburrido análisis. Si bien es muy difícil establecer la relación causal directa entre las noticias falsas y las preferencias electorales de alguien, ellas son potencialmente nocivas porque, según un concentrado de fuentes, los internautas en México ya somos alrededor de 70 millones. Y de acuerdo con el ranking Alexa de los sitios top en México, los primeros lugares son para Google, YouTube y Facebook. Finalmente, en la medida en que un mensaje de esto se repite, adquiere dotes de verdad. Cuando las fake news se viralizan, se convierten en un hecho verídico, el cual pesa más que su posterior aclaración. Realmente, menos personas se enteran después de que lo que decía la noticia no era verdad. Según un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, publicado en marzo de 2018 por la revista Science, la información fidedigna tarda en promedio 6 veces más que la engañosa para llegar apenas alrededor de 1,500 personas, mientras que las noticias falsas se difundieron más rápidamente entre 1,000 y 100,000 personas. Las fake news son toda una industria. Empresas de marketing digital venden sus servicios a partidos políticos mexicanos para difundir información a su favor
o en contra de sus adversarios. Hay de todo: programadores, diseñadores, comunicólogos, publicistas y politólogos, entre otros expertos y jóvenes recién egresados. A partir de una investigación realizada por Univisión Noticias en 2017, uno de los combos más completos que ofrecen las agencias de social media cuesta más de $1 millón mensuales e incluye las siguientes maravillas: bots que parecen reales, contención de crisis, ciberataques, creación de sitios para fake news y otros flujos de información con fines noticiosos, de desinformación, manipulación y parodia. La misma investigación señala que estas empresas se subcontratan por firmas más grandes, las cuales inclusive cobran hasta 19 millones de pesos al mes. En otros casos, los dueños aceptan la promesa de futuros contratos públicos de sus clientes, que en su mayoría son políticos que aspiran a un cargo. Ante este panorama, lo mejor como sociedad es revalorar la objetividad, la ética y la confirmación de los datos, aspectos esenciales en el periodismo. Si bien las compañías como Google y Facebook tienen parte de responsabilidad en el manejo de sus algoritmos para presentarnos esa información falsa, como usuarios debemos gestionar los recursos digitales de una forma más adecuada y hacer un uso racional y crítico de los contenidos. Para Roger Bartra, estos problemas en México se deben en parte a que un porcentaje muy bajo de la población, alrededor del 5% según su testimonio, son lectores habituales de libros. Cito a este investigador: el hecho de que haya una sociedad funcionalmente analfabeta, en su mayor parte, contribuye a que la microlectura, la lectura de tweets, mensajes cortos, sea mucho más influyente. Está el terreno abonado para que estas llamadas posverdades fructifiquen y crezcan, porque encuentran terreno fértil en la ignorancia de la gente. En los últimos años en nuestro país existen dos propuestas interesantísimas que representan un esfuerzo por verificar la información falsa que nos ahoga. Me refiero a Verificado 19S y Verificado 2018. ¿Las ubicas? Verificado 19S surge ante la emergencia provocada por el terremoto del 19 de septiembre de 2017, donde un grupo de activistas, periodistas y programadores desarrollaron estrategias para verificar la información que aparecía en medios de difusión electrónicos y redes sociodigitales. De este modo, desarrollaron un mapa y una base de datos nutrida por la ciudadanía y corroborada sobre el terreno. Verificado 2018 es una plataforma constituida por medios de comunicación, universidades y organizaciones de la sociedad civil de cara al proceso electoral de este año. A sabiendas de que las fake news tendrán más presencia y están diseñadas para influir en la opinión pública, el objetivo es enfrentar a esas noticias malintencionadas o imprecisas a través de una investigación colaborativa con datos confirmados. ¿Cuáles serían entonces algunas estrategias para contrarrestar las fake news? 1. Lee la información, date el tiempo de por lo menos abrir el link y revisar el contenido. 2. No compartas y no lees. Si es algo que no sabes bien qué dice, ¿para qué difundirlo? 3. Revisa la fuente. ¿Ya te fijaste quién es el emisor del mensaje? ¿Tiene autor? ¿Es conocido o se trata de un medio que goza de cierto reconocimiento? ¿No será quizá propaganda disfrazada? 4. No compartas si la fuente es dudosa, es decir, no contribuyas al reguero de basura. 5. Compara la información con otras fuentes. Es muy complicado formarse un criterio a partir de una sola fuente. Comparar te permitirá contrastar datos y descubrir cosas que no habías considerado. 6. Enojo crítico. ¿Identificas errores de dedo u ortográficos? ¿Hay más adjetivos que datos sólidos? ¿Alcanzas a ver ciertos detalles en las imágenes o videos? Le suplicamos a la ONU y a todas las instituciones políticas que se haga una prohibición para aquellos que utilizan mi nombre para atraer falsamente votantes, como lo está haciendo López Obrador, y que no vamos a permitir que eso siga sucediendo más. Te pido, por favor, López Obrador, ya no utilizar mi nombre. Yo no puedo ayudarte a resolver la violencia en México y es un pecado jugar con la fe cristiana.
¿Te fijaste que arriba decía idea, voz y producción de Carlos Chavira TV? Y aunque no es una fake news de inicio, no contribuyas a convertirla en ello. Tampoco sabía que Ernesto Zedillo viviera en Pachuca de Soto y escribiera tan mal. 7. Comparte información útil. Si vas a dar share o a retuitear, hazlo, pero con información fidedigna y soportada en fuentes que no sean de dudosa procedencia. 8. Habla de esto con tus conocidos. Enséñales lo que sabes y oriéntalos con estas sencillas estrategias. ¿Nos corresponde a nosotros verificar la información que consumimos? Pues si verificamos los alimentos antes de comerlos o revisamos a detalle cualquier otro producto antes de comprarlo, no vemos por qué no corroborar la información que nos nutre el pensamiento y nos ayuda a tomar las acciones concretas para actuar sobre el mundo.